Ongi etorri, Herri Erratiko entzule, bienvenidos y bienvenidos todos, oyentes de Herri Erratia. Oyentes de Herri Erratia y en este caso participantes también o coparticipantes de este espacio radiofónico organizado por la Sociedad de Estudios Vascos, por Eusko Ikaskuntza. Para quienes están ahí detrás, en día sí día también, bueno, pues esta sintonía ya resultará algo más que conocida. Y para quien no, pues sepan lo que hemos dicho, que se trata de un espacio de la Sociedad de Estudios Vascos, de Eusko y Ikaskuntza. Y hoy más que nunca vamos a mirar al pasado en clave o en soporte de futuro. Ahora que tan de moda está esto de la fotografía digital, ustedes ya habrán oído hablar de cámaras digitales, bueno, pues queremos aclarar conceptos, queremos decirles que este fenómeno puede ser nuevo, pero es que además a través de la digitalización, aclarando términos, eso sí, podemos recuperar fotografías de un pasado pues incluso bastante lejano. Hoy queremos hablarles de la digitalización fotográfica, de la digitalización de fotos, que no es lo mismo que fotografía digital. Dos expertos en digitalización fotográfica nos acompañan hoy, conocedores de este campo, Koro Muro, ongi etorri eta eskerrik asko gurekin izateagatik, bienvenida. Iñaki Arrieta, eskerrik asko, ongi etorri. Que sí, decía yo, expertos en la materia, y se miraba uno con otro con uno, Coro Iñaki, Coro, decían, bueno, tanto, sí, hombre, licenciados en historia, conocedores de la gestión de recursos culturales, buenos conocedores de trabajar en materias y en campos donde se trabaja con bases de datos documentales, bueno, en definitiva, que saben de lo que hablan. Así que pongámonos manos a la obra, decía yo al inicio en esta presentación. Ahora que tan de moda está eso de la fotografía digital, como nosotros sí queremos hablar de digitalización fotográfica, tal vez nos sirva como elemento introductorio, ¿no? Hagamos, empleemos correctamente los términos. Una cosa es fotografía digital y otra cosa es digitalización fotográfica. Vosotros trabajáis en este campo último. Por resumir y en líneas generales, ¿cómo se puede decir que es? Sí. Bueno, yo creo que la diferencia básica sería que la fotografía digital es una fotografía realizada en soporte digital directamente. En cambio, la digitalización fotográfica sería partiendo de un soporte antiguo o tradicional, pasando a un soporte informático digital. Los dos, imagino que nacen, ¿no? Con el avance de las nuevas tecnologías, eso es inevitable. Cuando nace la digitalización, en todos sus aspectos, bien nace la fotografía digital, pero se puede comenzar a digitalizar lo antiguo. Claro, sí. Es así. En cuanto las técnicas avanzan y permiten pasar a un formato digital, las fotografías que de otra manera pues se van deteriorando pues porque están en soporte de papel o en positivos fílmicos que se deterioran muy fácil y muy rápido, pues eso claro, implica que se puedan conservar y consultar de mejor manera, más rápida y de manera que no se deterioren. Vayamos al origen. Imagino yo que habrá mucha gente que trabaja en este campo, en el de la digitalización fotográfica. Será, imagino yo, un campo bastante demandado hoy en día, ¿no? Habrá mucha gente que quiera empezar a crear o se estarán creando archivos de todo tipo, porque claro, el digitalizar un soporte papel, un soporte papel fotográfico es diferente, tiene, bueno, imagino yo unas ventajas innumerables Claro. prácticamente, ¿no? Sí, bueno, el caso es que no hace tanto tiempo que se ha empezado a, ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo en esta materia? pues, una preocupación así un poco seria en recuperar estos fondos fotográficos, que pueden ser tanto particulares como instituciones, pues no va más allá de hace 20 años. Más allá de 20 años no era un tipo de documentación que tuviera preocupación, excepto algunas honrosas excepciones, no era una cosa que preocupase a nadie. Entonces,
desde hace pues, 15, 20 años ha habido gente que se ha empezado a interesar, pues, estas fotos, estas cosas que a lo mejor pues, las tienes ahí en un cajón o en un archivo abandonadas, pues pueden tener su valor y su interés, y se ha empezado a digitalizar y a intentar conservar y a frenar el deterioro de esos materiales. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja, mencionabas tú, ¿no? Preocupación. Claro, preocupación tiene que ser del interesado o la interesada, que puede ser un particular, puede ser una institución. Luego habrá distintas formas de digitalizar, no sé si distintas empresas, distintas asociaciones, distintos organismos, pero ¿cuál es el origen? ¿No? ¿Cómo nace? ¿Quién acude a dónde para decir, bueno, a mí me gustaría digitalizar esto? ¿Os podéis explicar Mm. qué extremo? Bueno, normalmente son las instituciones las que cuentan con un mayor número de fotografías y las que pueden tener una mayor inquietud por su preservación. Entonces, normalmente se ha ido a empresas especializadas en ese tipo de tratamiento documental, digital o no. O en principio no era el digital, era un tratamiento más que nada pues, archivístico. Y bueno, siempre ha surgido una inquietud por eso, ¿no? Porque de ver un fondo importante, normalmente, una cantidad de fotografías que están ahí pues muertas de la risa y saber qué se puede hacer con esto. Entonces se ha intentado hacer pues con diferentes empresas de diferentes maneras y también atendiendo un poco a los diferentes materiales y soportes, porque claro, tenemos fotos en papel o fotos en negativos de gelatina que son muy inflamables, o placas de cristal, o hay muchos materiales, ¿Tantos soportes existen? muchos, sí, 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 sí que hay, Y sí. claro, que para cada uno de ellos, aquí solución distinta, imagino. Bien, sí, el tratamiento de cada soporte es distinto. Al final lo que podemos conseguir en todos los casos es lo mismo, es un archivo fotográfico digital, pero la manipulación de los soportes previos, los soportes físicos, sí que varía un poco. No es lo mismo escanear, por ejemplo, una fotografía en papel o un negativo, una película fotográfica, diríamos, y los requerimientos que tiene que reunir el archivo resultante tampoco son exactamente los mismos. Yo, como particular, puedo acudir a donde vosotros, que trabajáis para Euskomedia, y os puedo decir, "Oye, me apetece que me digitalicéis, no sé, Sí, sí, perfectamente. no hay ningún problema. No, ninguno. Las instituciones también pueden trabajar Sí, en la misma línea. sí, sí. De hecho, en los últimos años estamos experimentando una avalancha de trabajo porque son las instituciones las que se están preocupando cada vez más en salvar esos patrimonios fotográficos y nos llegan cada vez más. Vamos a ir recordando poco a poco cómo se digitaliza, qué tipo de posibilidades hay a la hora de digitalizar, porque claro, a tal, entrecomillado problema, tal solución, ¿no? Pero siempre nos gusta preguntar sobre referencias, ¿no? Sobre en qué posición estamos, qué proporción de cantidades tenemos para llevarnos a un titular, ¿no? En Euskadi, en este campo de la digitalización fotográfica, ¿cómo andamos? Estamos en una media europea considerable, aceptable, se puede conocer eso, lo sabéis, no lo sabéis, todavía más. Pues no sé, también os preguntaría si del campo de fotografías que tenemos, o que puede parecer que pueda existir en archivos que puedan tener instituciones con fotografías pues altamente llamativas o de un valor de estas que se dicen incalculable, si la mayoría de ellas están ya digitalizadas o no. ¿Cómo andamos en definitiva? Bien, como ha dicho Toro, nosotros últimamente tenemos bastante trabajo. A pesar de ello, la posición de la que partimos es parecida a la del resto del Estado y de Europa también. El problema es que los archivos fotográficos como tales empiezan a tener interés hace muy poco tiempo. Entonces, hay que darles primero un tratamiento documental, hay que organizar esos archivos y hay que digitalizarlos. Eso se puede hacer bien a la vez, es decir, un proceso de catalogación y de ordenación de ese archivo y un proceso de digitalización paralelo, o bien, más fácil, claro, si lo tenemos previamente catalogado, lo tenemos previamente ordenado, el siguiente paso es digitalizarlo y permitir que ese archivo salga de su soporte físico, ¿no? O sea, Ujú. que esté más accesible.
pero bueno, si hay que hacerlo todo a la vez, si tenemos que llevar a cabo su ordenación, su catalogación y su digitalización, pues el trabajo se aumenta, es bastante más complicado. Más costoso, ¿no? Sí, Luego os preguntaré por ese proceso, ¿no? Cómo comienza, cómo se hace y qué solución se le puede dar. En Euskomedia, por ejemplo, ¿de cuántas fotografías ya digitalizadas podemos hablar? Bueno, habría que diferenciar porque Aunque no ya... pertenezcan a ella. Sí, sí, es que por eso nosotros nos hacemos cargo del archivo fotográfico de Suicascunta, de la Sociedad de Estudios Vascos, y por ejemplo en ese archivo fotográfico contamos hoy por hoy a la mañana concretamente, con 22.000 imágenes. De esas 22.000 imágenes, 5.000 son de un fondo antiguo, son imágenes antiguas, fotos antiguas, y las demás son pues más actuales, en el periodo histórico que van pues desde 1936 hasta ahora. 22.000 imágenes que en el soporte que tuvieran en su origen pueden ocupar cuánto espacio. Eso lo podemos cuantificar para que quien nos esté escuchando y no sepa muy bien de qué estamos hablando todavía, porque habrá gente que, pues hay mucha gente que dice, no, es que a mí eso de las nuevas tecnologías me pilla ya un poco fuera de juego, ¿no? Bueno, Para comparar. sí, lo que pasa es que en espacio, primeramente tienes que tener en cuenta que las tenemos, normalmente las fotografías antiguas o están en papel, o están en placas de cristal, o están en negativos, fílmicos. Entonces, esto sería una parte del volumen que ocupan las fotos, o sea, que previamente las hemos catalogado, las hemos limpiado, las hemos hecho todo lo posible para el deterioro físico normal de las fotografías. Y luego las hacemos en sus soportes específicos, cumple la normativa internacional, pues, materiales que no tengan libres de ácidos y las fundas de poliéster especiales y tal. Entonces todo esto son lo que son las fotos en papel. ¿Todo eso tiene una fotografía? Pero, Y más, y más, por ejemplo, porque luego las digitalizamos. Y las imágenes digitalizadas, aunque ocupen mucho menos espacio, pero al final, si las digitalizamos a una calidad y a una resolución buena, como hacemos nosotros, pues al final van ocupando CDs o DVDs ahora. sí, esos archivos digitales también hay que gestionarlos, hay que conservar los soportes, hay que hacer políticas de trasvase de un soporte digital a otro. y tal vez se haga más de una copia o Sí, claro, sí, porque... una de archivo tal, otra de archivo cual, otra de Sí, uso, otra de... Sí, sí, sí. sí. Normalmente se hacen dos copias a alta resolución para que en un momento dado, si Urco nos pide una fotografía del caserío de Soltona que ha visto en la galería, pues le podemos hacer una copia a muy buena calidad. O luego tenemos una copia a una resolución más baja para ponerla en la red. Tenemos todas las fotos de Suicas en la red, en nuestra página de internet, y ahí se pueden consultar todas. Y ahí, claro, está una resolución más baja para que no Para cueste. permitir su transporte por la red, porque si no ocupa muchísimo espacio en disco, claro. A ver, vayamos a hacer un proceso, Coro. Ujú. Una fotografía llamativa, que te venga así a bote pronto a la cabeza, que hayáis digitalizado, no sé si recientemente, que te llame la atención por su mal estado de conservación y Sí. el trabajo que había que hacer para poder conservarlo, porque pues cualitativamente era una de esas fotografías que se dice, pues eso tiene un valor incalculable, por lo que fuere, alguna que te venga a la cabeza, Pues cómo mira, llega hasta vosotros sí. y cuál es el proceso, poco a Pues te puedo poco. decir, ahora Luego mismo, acabamos con Iñaki. justo ahora mismo estamos con un archivo que nos ha llegado de un ayuntamiento, con unas fotografías muy interesantes, muy antiguas, y tenemos tanto fotografías en papel como placas. Las placas son muy delicadas, muy delicadas. Y encima varias de ellas han llegado de rotas. Entonces, lo primero que se ha tenido que hacer con las placas en concreto ha sido limpiarlas. ¿Y cómo se limpian? Pues las placas tienen un lado que es cristal, digamos, brillante, y al otro lado tú lo ves, es una cosa así como mate y como fea y sucia. Es una emulsión de gelatina de plata que eso se lo toca, te lo has cargado. Con lo cual hay que andar con guantes, con una pincel especial, con unos materiales especiales, quitarle todo el polvo que puedas sin dañarla. Y una vez que está limpia y estupenda y preciosa, la digitalizamos. Un inciso, sin que se nos enfaden los amigos de Aranzadi, sois arqueólogos del siglo XXI. Arqueólogos o geólogos del siglo XXI. Mm, Bueno, bueno, en cierta manera, sí. Además yo también soy de Aranzadi, así que no. Bueno, entonces seguro que no nos enfadan, No, Coro. no. Descríbenos una de esas imágenes.
Pues mira, Nosotros que hoy estamos en la radio y a veces es difícil, sí, ¿no? Pero hablas de, nos han llegado de algún ayuntamiento sí, todas unas placas, unas fotografías, ¿qué sí. se ve? Bueno, pues estas en concreto son las placas del Lekeitio y bueno, se ve una imagen del puerto pesquero de la descarga de pescado. La foto es de 1897. De 1897. Es una foto muy bonita, está muy bien hecha. Encima las placas, todo lo que tienen de malo de delicadas y de que hay que conservarlas con mucho cuidado, lo tienen en que dar una calidad muy buena al digitalizar. Nos estamos digitalizándolas a muy alta resolución y claro, nos dan unas imágenes fantásticas, muy muy buenas. Entonces, pues, por ejemplo, esa foto la hemos digitalizado esta mañana, es muy muy buena, muy antigua, la tienes que está rajada, entonces bueno, la hemos consolidado con unos adhesivos especiales para que no se parta más y le hemos metido ese estuche correspondiente para que no se parta más ni le pase nada más. ¿Ahí acabaría tu trabajo y comenzaría el de Iñaki o no? Sí, más o Más menos. o menos, más o menos. Que no es poco, No. no es poco, dicho sea de paso. Y cuando ya tenemos esa fotografía, ¿cómo se pasa a un aparato tecnológico, a un ordenador? ¿Cómo se, no sé si se escanea o qué es lo que se hace con ella para Bueno, esa empezar a fotografía, manipularla, entre comillas, digitalmente? ujú, sí, manipularla. Ujú, En este caso, como ha dicho Coro, la hemos digitalizado a una resolución muy alta para que nos permita trabajar a muy buena calidad con ella para hacer prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra con el archivo digital resultante. Y cuando ya tenemos digitalizada la foto, vamos a tener, como hemos comentado antes, una foto maestra, digamos, una copia maestra para trabajar con ella para, digamos, por ejemplo, para imprenta o para trabajos de ese tipo. Y de esa foto maestra vamos a extraer una copia comprimida en formato JPEG que nos va a permitir utilizarla en otros entornos como Internet, por ejemplo. Entonces, una vez que tenemos esos dos soportes, lo que vamos a hacer va a ser, por un lado, el soporte físico en el que lo vamos a almacenar, que puede ser un CD, un DVD, un disco duro, lo que sea, conservarlo como tal, hay que mantener unas ciertas condiciones para la conservación de los soportes ópticos, de estabilidad de atmosférica, de estabilidad de temperatura, y por otro lado, a lo que es el propio documento, al propio archivo, le vamos a hacer un tratamiento documental, consistirá en su catalogación, siguiendo algún estándar internacional de los existentes, para introducirlo en una base de datos y proceder después a su difusión. Preguntarme o permitidme esta pregunta un tanto malévola, no sé si será así o no en su resultado, pero a priori da la impresión de que el trabajo de Coro pues puede llevar muchísimo tiempo, ¿no? Y que como el de Iñaki es como más rápido. También Mm, como consecuencia de que una es la arqueóloga, entre comillas, y el otro es el hacker, para bueno, entendernos. Ya sé que no sirven estas expresiones, pero bueno, habéis entendido los dos. sí, sí. ¿Esto es así? sí, En tiempo también, Coro, tú te pasas un montón de tiempo puliendo, preparando esa fotografía de 1897 y siete y luego, cuando ya está todo listo, Iñaki puede hacer un sinfín de copias en un santiamén, si se nos permite la expresión, o tampoco es esto tan así. Tampoco es tan así porque Ujú. entre los dos también hacemos otro trabajo que nos ha comentado, que es la catalogación de esa imagen. Ujú. Entonces, pues, por poner un ejemplo, en Scomedia tenemos una base de datos fotográfica que tiene 35 campos, con lo cual rellenar de cada fotografía 35 campos, es decir, 35 tipos de datos ujú, que van desde el autor de la fotografía, si se sabe, el lugar de representación, las medidas, la técnica fotográfica, si es en blanco y negro, en color, si tiene un título, la propia imagen, todos esos campos rellenarlos pues lo hacemos entre los dos. Entonces, ujú. digamos que no es ni una cosa el uno ni la otra el otro. Pues bueno, lleva mucho tiempo todo El el tratamiento proceso. del soporte sí que es más complicado, el del soporte físico, digamos, en la conservación del papel o de una placa es más complicada que la conservación, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora, de un compact disc o de un disco duro, aunque tenga sus problemas también. Pero lo que es el tratamiento documental, que es lo que estaba comentando Coro, es exactamente igual para un soporte y para otro. La catalogación, la asignación de un título, de un autor y demás datos, es lo mismo sea cual sea el soporte del que estemos Para hablando. documentar hay que acabar documentarlo, ¿no? Claro. Ujú. Otra cosa es que sea un mundo, el antiguo mundo analógico, ¿no? Que diría el otro, Eso es. y el actual mundo
digital que nos dan esas posibilidades. También el soporte digital también hay que conservarlo en su estadio ideal. Y a uno le da la impresión de que, bueno, un aparato de esos que se va a estropear, ¿no? O un CD o un tal. Pues se estropean. ¿Por qué? Porque, de hecho, los propios soportes son bastante frágiles. Un CD, como sé que tienes por ahí colgado, es bastante frágil. Lo que pasa es que no nos tenemos que preocupar tanto del soporte, como en el caso de una fotografía en papel, por ejemplo, porque siempre podemos hacer una copia. Si es consistente, si la estructura de los archivos que hay internamente en el CD está bien, aunque el soporte físico no vaya a aguantar más de 5 o 10 años, siempre podemos traspasarlo a un soporte nuevo. O si, por ejemplo, la tecnología va avanzando y tenemos nuevos soportes, ahora mismo hay que empezar a plantearse que aquello que esté en un CD hay que empezar a pasarlo a un DVD. Aquello que esté en un DVD ahora, dentro de poco habrá que pasarlo a otro soporte mayor. ¿El cuento de nunca acabar? Sí, así es. ¿Por qué? Pues ¿Por qué eso de que porque, lo que ahora está en CD hay que llevarlo a un DVD, después del DVD habrá que llevarlo a un, no sabemos qué tipo de primero porque soporte digital? los soportes no aguantan mucho. Como te decía, un CD, depende de qué entornos climáticos, por ejemplo, puede aguantar menos de 5 años. Eso por un lado. Y por otro lado, la tecnología avanza y los soportes se quedan obsoletos también. Si alguien tiene algo guardado en un disquete de 525, ahora mismo no va a poderlo leer en ningún ordenador. Y dentro de 10 años probablemente nos pasará lo mismo con un CD, seguramente. Y dentro de 10, pues con algún otro. Primero por la presión de la industria que va avanzando y por otro lado porque los propios soportes no resisten al pasar el tiempo. ¿Cuál es el objetivo último de digitalizar estas fotos? Me imagino yo que las motivaciones de quien os lo solicita serán distintas, ¿no? Vosotros que trabajáis en Euskomedia, habéis comentado antes, bueno, pueden llegar particulares, pueden llegar instituciones, ¿no? El Sí. origen puede ser también diferente y a buen seguro tal vez la motivación también sea distinta, ¿no? Pero, Bueno, ¿qué razones encontráis para que se digitalicen las fotos? básicamente no difieren mucho las razones. Es una preocupación por un patrimonio que es un patrimonio que no solamente es pues, lo que se representa o el contenido de lo que se representa en las fotografías, sino que también incluso el continente es parte de ese patrimonio. Entonces, yo creo que es una inquietud por ese tipo de patrimonio que hasta hace muy poco ha estado olvidado y no se le ha hecho mucho caso. Y ahora se le está dando un valor, se está viendo que gracias a esas fotografías antiguas o no tan antiguas, se ven pues oficios que ya han desaparecido, o se ven objetos que ya no se sabe ni cómo se utilizan. Y bueno, es un poco ese valor añadido que se le está dando a la fotografía la que impulsa pues, a tanto a instituciones como a particulares a preocuparse de primero conservarlo, porque también el proceso de deterioro que comentaba Iñaki en los soportes digitales, en los soportes tradicionales también se da mucho más lento, porque antes esas cosas se hacían mejor que ahora, así de claro, y los papeles de 1890 eran mucho mejores que los de ahora. Sí, claro, y los libros incunables, ¿no? Pues También, pasaba muchísimo más tiempo, ¿no? eso es, Redactándolos. eso Ujú. es. Entonces, a mí me ha pasado con fotografías de hace 35 años que están en peor estado que fotos de principios del siglo XX, porque el material, el papel fotográfico es bastante peor. Entonces, bueno, pues es un poco la preocupación de conservar, por un lado conservar y por otro lado difundir ese patrimonio de manera pues, fácil, rápida y que sea accesible, pues, en el caso de los ayuntamientos, otras instituciones, pues a todo el pueblo, ¿no? Que todo el pueblo tenga acceso a esas imágenes pues, tan bonitas y tan peculiares y que si de no ser así, pues caerían en el olvido y nadie sabría de ellas. Pero luego de ahí, pongamos por caso, una institución pública puede hacer, siendo suya en propiedad, puede hacer más o menos lo que quiera con ella, ¿no? Pues la puede poner en una exposición, sin riesgo de que tal, ¿no? De que Claro, desaparezca ese archivo de un valor incalculable, ¿no? Por ejemplo, esa fotografía de finales del 19, la puede ampliar a tamaño, según la resolución y la calidad, a tamaño, pues no sabemos si posta también Un sí, sí, para tal exposición, sí, sí. para lo que sea, Sí, ¿no? nos han pedido fotografías a tamaños grandes para hacer murales, para hacer calendarios. calendarios Y lo bueno es que después de tratadas, tú puedes hacer un póster de 5 metros sin tocar el original, porque el original ya está preservado, está guardado
fotografía, no se va a deteriorar más y tienes la copia digital a muy buena calidad que puedes hacer con ella lo que quieras. Orain desorekan ere oreka bilatzen asmatu dugunez orain zalantzekin dantzan ezinekin lotan ikasi dugunez Mandirarkin gordeko dugu geratzen zaigun denbora Bionatia Ertuko dugu Bakarabia Bionatia Hablamos de fotografía y de digitalización de fotos. ¿Habéis trabajado con otro tipo de elementos de origen? Y me explico, en lugar de fotos, no sé si cuadros o elementos artísticos de estas características, o si se puede hacer, lo pregunto Hombre, ingenuamente, pero De poder se puede. pero puntos suspensivos, sí, muchos puntos complicado, suspensivos. sí. Es mucho más complicado, el proceso es más delicado. A quien acuda a vosotros les advertís, ¿no? Os decís, nosotros lo digitalizamos, pero sepa que dentro de 20 años, lo que decíamos antes, ¿no? Va a Este tener DVD, el DVD, Claro, sí, sí, sí. no nos advierten. Sí, sí, eso es. Además es que sabido, Sí. porque es lo que comentaba un poco Iñaki con los disquetes antiguos y tal, es que los CDs ya, incluso ahora ya se están quedando un poquito anticuados y ya del DVD vamos hacia adelante. Todo el mundo trabaja igual, no sé, vosotros trabajáis en Euskomedia, hemos dicho antes, ¿no? Pero a mí me vino a la cabeza, ¿no? Yo voy a tal, para que la gente, insisto, ¿no? Nos comprenda y ponemos un paralelismo para que entiendan por dónde va la pregunta, ¿no? Yo tengo, hablando de fotografías, en mi cámara saco una foto y la llevo a revelar a la tienda X. Pero
mi amigo ha llevado a la tienda Z y casualidad la de la tienda Z, pues no sé por qué me lo ha revelado mejor o aparece más bonita, uy, ¿qué pasa? No sé, pues parece que esta no revela tan bien como esta otra, ¿no? Parece que la X es un poco más alterna, un poquito más vaga. Mm. En la fotografía, en su proceso de digitalización, todo el mundo trabaja igual, es todo J caballo rey y todo el mundo se tiene que ceñir a unos parámetros y nadie sale de ahí, o también habrá alguien que es algo más alterna que alguien, o no. Bueno, hay un poco de todo, pero bueno, la tendencia es a intentar buscar unos estándares que podamos cumplir todos, que nos permitan tener criterios muy claros de cuál es la calidad que tiene que cumplir la digitalización, la catalogación y la difusión de archivos fotográficos digitales, y esa parece que es la tendencia en toda Europa. Es evidente que al final no todo el mundo trabaja igual y que bueno, que habrá quien lo haga mejor y quien lo haga peor, pero la tendencia a largo plazo yo creo que es intentar hacer el trabajo lo mejor posible e intentar dejar un trabajo bien hecho para que no haya que volver a hacerlo, porque si hacemos el trabajo mal la primera vez, probablemente haya que hacerlo una segunda vez. Y como decía Coro, cuanto menos manipulemos determinados soportes, cuanto mejor conservados y almacenados estén, mejor. Si podemos hacer una digitalización, mejor que hacerlos. Hombre, a ese respecto, por ejemplo, yo creo que sí que hay instituciones, empresas o como quieras llamarlo, Ujú. que lo han hecho, vamos a decir, peor, pero no porque sean más alternas o por lo que sea, sino porque probablemente hayan empezado antes en el tiempo y claro, las técnicas y los criterios también han variado. Entonces, Evoluciona muy rápido. eso Sí, es, muy eso es. rápidamente. Entonces, a lo mejor pues el pionero, que no voy a dar nombres, Ujú. pues tiene un fondo fotográfico impresionante, pero a lo mejor pues los sistemas de descripción pues no son lo buenos que deberían, o la resolución de situación pues no es lo bueno que sería deseable. Entonces bueno, nosotros lo que hacemos es intentar hacerlo lo mejor posible y yo creo que en Europa también la tendencia es esa. Sí, la tendencia es claramente a mejorar, a marcar claramente cuáles son las características a cumplir y ese es el camino que va a tener que seguir todo el mundo al final. Hablamos de, en cuanto al origen y de dónde llegan esas fotografías de particulares, hemos dicho también instituciones, o sobre todo instituciones, también a veces particulares. La ciudadanía en general ya conoce que existen estos servicios, pero son servicios, ¿no? Para el bien común. Antes ponía yo el ejemplo de una tienda de fotos, ¿no? Es que parece Ujú. que el ciudadano de a pie asocia al incluso poder digitalizar algo Mm. al ir a su tienda de fotos habitual, ¿no? Sí. Esto es así, no es así, No, que yo os sí. conoce a vosotros, Yo conocen a creo las que empresas que trabajan en este hay un campo. desconocimiento bastante importante a ese respecto. Y un poco enlazando con lo que comentabas antes, de si todo ese patrimonio fotográfico que pueda haber en el país que está tratado, yo creo que la gran mayoría está en cajones y en cajas y en Debajo de la desvanes, almohada, ¿no? debajo de la Como almohada, muriéndose que, de asco y llenándose de moho y es una pena, pero todos esos fondos lo más probable es que se pierdan. no se puede socializar a la gente, o desde aquí no les podéis hacer un mensaje, porque joven seguro alguien nos está escuchando, y claro, evidentemente las fotos son únicas e irrepetibles, y Ujú. tal vez alguien tenga fotografías de no sabemos qué año, Sí, de no sabemos qué lugar, que sacó una fotografía familiar y que, Sí, pues no sé, en el sí, fondo, en el paisaje se ve un edificio que ya no existe, se ve sí. un tal que cual, Hombre, desde luego, desde algunos ayuntamientos ujú, sí que se han hecho llamamientos a los ciudadanos a que esas fotos que tengan antiguas del pueblo y tal, las recojan, no se las dan, o sea, las recogen, se hace una digitalización de urgencia y se devuelven al dueño, o sea, no se queda sin sus fotos. En otros casos, pues hombre, yo sí que haría un llamamiento, ¿no? Pues a toda esa gente que tiene fotos que las tiene además que no le interesan o que le estorban incluso, pues que haga donaciones incluso, que que acuda al eche archivo de su de su ayuntamiento ayuntamiento o a o nosotros a mismos, nosotros o que se hace una donación, tiene asegurado que es una donación o una sección, o sea que esas fotos van a seguir siendo suyas en propiedad, pero nosotros las vamos a cuidar, las vamos a limpiar y las vamos a poner accesibles a todo el mundo. eso tal vez es un hándicap, ¿no? Perdónenme aquí, siguen siendo suyas en propiedades, pero aquí, en este querido país nuestro de los vascos, ¿no? Y vascas, tal vez habrá que decir ahora, eso de
el derecho de la propiedad o la propiedad, todo está como muy enraizado, ¿no? Muy establecido. Parece que es mi tesoro y no lo quiero soltar, nunca mejor Sí, dicho, ¿no? sí, sí, sí. Podría tener que cambiar un poco ese concepto, ¿no? Sigue siendo Sí, suyo, no pasa nada, además se va a conservar. eso es que yo no le veo más que ventajas, pero bueno, también entiendo que son sentimientos muy enraizados y que, bueno, hay gente que dice, no, Claro, estas igual es la fotos foto de son, familia y eso, tal, son y de mi tal. Aitona y a quién Y le eso hay que importa respetarlo, evidentemente, exactamente. ¿no? Pero bueno, también es verdad que son fotos que a lo mejor, pues, a una determinada investigación histórica incluso pueden servir de mucho. Entonces también hay que ver un poco por el bien común y no sé, compartir un poco ese patrimonio. Hombre, está claro que ahí las primeras interesadas tienen que ser las instituciones. Mm. Y quizás las instituciones lo que tienen que hacer es de intermediarios entre ese patrimonio, digamos, un poco familiar, un poco más privado, y una socialización mayor de ese patrimonio, ¿no? Y hacer ver a la gente que no van a perder nada, que no van a perder nada porque su vecino vea la foto de su abuelo en una excursión que hizo a no sé dónde, y que van a ganar mucho porque van a ganar sus fotos en unas mejores condiciones y van a ganar las fotos de todos sus conciudadanos, ¿no? Antes mencionábamos a ver qué fotografía os venía a la cabeza, por lo llamativa que era, por la importancia que tuviera. Mencionaros esta con la que estáis trabajando, habéis trabajado, la de Lekeitio, de 1897, alguna que os haya dado muchísima guerra, porque en su creación o en el origen o en su inicio de conservación y digitalización haya dado muchísimos problemas, no sé si por su mal estado, Pues o lo que fuere. otra de las placas que nos ha venido esta última vez, que, bueno, como os he contado antes, el lado de la emulsión de gelatina de plata estaba muy tocada O con sea, muy dedos. cargada entonces, No, ¿no? no, estaba muy tocada con los Entonces que si dedos. la tocas se Sí, estropea, sí, muy estaba, entonces crucial. básicamente no distinguías cuál era el lado de la emulsión del lado del cristal. Entonces eso al digitalizar pues nos daba muy muy mala calidad y eso que las placas así por norma dan muy buena calidad, pero esta estaba tan atacada, estaba tan deteriorada que bueno, nos ha costado, lo hemos conseguido, pero nos ha costado bastante, O bastante. sea, que Iñaki Torres pues se empeña, ¿no? En su conservación digital. Bueno, sí, la conservación digital, una vez que está escaneada, la realizamos y mejoramos incluso la propia imagen. En el caso de esta placa, habría que hacer primero una estabilización del propio soporte analógico, no del propio soporte físico, porque se estaba deteriorando. Entonces, primero, la digitalización nos permite sacarle una foto, nunca mejor dicho, de su situación actual y, aunque el soporte no vaya a mejorarse, porque, bueno, un proceso de restauración sería bastante complicado, sí que podemos que el resultado digital de esa foto sea mejor a la vista que el mirar la propia placa original, ¿no? Ujú. Ahora os voy a hacer la pregunta del millón, esa que a uno le afloran sus sentimientos más personales, o no sé si interiores. Vosotros trabajáis en esa encomiable labor de la digitalización de fotos antiguas, o no tanto, pero que se digitalizan, y comenzaba yo diciendo aquello de que está tan de moda eso de la fotografía digital. El hecho de que ahora ya en origen las fotos en su mayoría empiecen a ser digitales, significa que a futuro, y permitidme la expresión, os quedáis sin trabajo, o todo lo contrario, significa que precisamente se va a ahondar tanto en este campo que bueno, que va a haber muchísimo trabajo para hacer para poder guardar también las que merezcan la pena, ¿no? Porque ahora como se hace tanta foto y hay tanto digitalizado que bueno, uno se pierde, ¿no? Ujú. Ujú. No sé cuál es vuestra impresión. Quiero decir, en definitiva, y por resumir, por no ser tan pelma yo tampoco, ¿no? Eh, tanta fotografía digital que se hace ahora desde el origen, ¿qué impresión os merece? ¿O cómo analizáis este mundo, este campo que se está abriendo? Bueno, para los documentalistas queda una labor de filtro, ¿no? No solo en las fotografías, pero especialmente en las fotografías. Por ejemplo, en los últimos acontecimientos en Asia, por ejemplo, ¿qué fotografías hay que guardar sobre esos acontecimientos, ¿no? Ahí hay que hacer una selección, alguien tiene que decidir qué se guarda y qué no, porque evidentemente 10 fotografías del mismo punto casi al mismo tiempo no tiene mucho sentido preocuparse por todas ellas, quizá no. Digo, para una labor a largo plazo, De archivo. de Ujú. archivo, eso es. Entonces ahí hay que hacer una labor de filtro, de decidir cuáles son exactamente las que queremos conservar y por qué. Claro, hay que tener unos criterios de no repetir tomas, Pero todos esos criterios para poder hacer ese trabajo de filtro están regulados
hay una máxima a seguir, hay un decálogo sobre el que trabajar, Bueno, no lo hay, estaría por establecerse. habría que hacerlo. Aquí evoluciona antes toda la sociedad y toda la realidad y dentro de unos años no tal vez nos tengamos que agarrar un poco con una normativa o lo que fuere. Sí, probablemente, porque nos estamos encontrando, por ejemplo, que seguramente en el último año se han hecho en el mundo más fotografías que en toda la historia anterior, ¿no? Las cámaras digitales, los móviles con cámara, tenemos cada día más documentación y hay que decidir qué es lo que nos queremos quedar. Sí, porque curiosamente hay mucha cantidad, pero la calidad no siempre es muy buena. Entonces hay que quedarse un poco, vale, tenemos mucha cantidad de O incluso fotografías. todo lo contrario, ¿no? Ha sido un poco eufemística, ¿no? En tu interpretación Sí, igual no siempre es muy buena, querías decir igual en el no. subconsciente, ¿no? Como, Sí, claro, que porque igual incluso es muy mala, ¿no? eso es que Me ahora digo yo. como está al alcance de todo el mundo y todo el Ujú. mundo puede hacer 100.000 fotos de la tamborrada de los niños, pues es que a lo mejor todas las fotos de la tamborrada de los niños no son como para guardar porque no son buenas directamente. Entonces está muy bien, la fotografía digital es como muy democrática porque permite a todo el mundo hacer muchas fotos y pasárselo muy bien, pero bueno, desde el punto de vista un poco de la técnica, del arte incluso de la fotografía, pues bueno, hay de todo, como en todas partes. Es llamativa esa frase que nos has dado tú antes en aquí con ese dato, ¿no? Y tal vez sea así, que en el último año igual se han hecho más fotografías que en Seguramente, toda la historia de la fotografía es probable. a nivel mundial. No tengo datos para decir exactamente, Sí, pero pero no es descabellado, o sea, no me nos parece, pone no me parece. ante una Es bastante realidad. probable, es bastante probable. Estamos en el mundo de las nuevas tecnologías y sobre todo de la imagen, ¿no? Sí. Está por descontado eso. Ujú. ¿Algo que se nos quede en el tintero? ¿Coro Iñaki? Pues no sé, yo un poco redundar en lo que comentábamos antes, ¿no? Animar a esa gente que pueda tener en la gambara una caja con fotos antiguas que no sabe qué hacer con ellas o que no le interesan, pues que se interese, que las done al ayuntamiento, que haga un poco algo con ellas para que se puedan compartir y que al fin y al cabo es un patrimonio histórico y cultural de todos y que es una pena que se pierda. Evidentemente, digo yo bien, hoy estamos hablando de la digitalización de las fotos. Estamos en el apartado de la noticia de Eusko Ikaskuntzaren berria eta nola ez. Gaurkoan, argazkien tratamenduan eta zabalkundean Eusko Ikaskuntzak ezagutza handia duela gogoratu nahi dizue eta nolabait ere, batez ere Euskal Herriko udalei begira, ondorengo proiektu bet ere eskaintzen dizkizuela, dokumentuak jaso, bildutakoa digitalizatzea, Eusko Media aipatu dugu, artxibategi tratamenduare aplikatzea, aplikazio informatikoa diseinatzea, eta guzti hau, leheno difusioa aipatu dugunez, zabaltzea, ez? Edozein udalak du horretarako aukera, eta partikularrek ere badute horretarako aukera, eta zerbitzu hauetaz baliatzeko, esan bezala, Eusko Ikaskuntzarekin harremanetan jarri, eta bertan adibide gehiago eskainiko zaizu, que viene a ser un poco todo lo que hemos comentado hasta ahora, pero aquí, oye, pues ha sido un auténtico placer. Igualmente. Me acercaré yo a vosotros para que me expliquéis cómo funciona la cámara digital y esta, ya sabéis, los Reyes Magos, el Olencero, estas cosas que ahora están tan de moda también, ¿no? Y que, nada, animar a la gente, ¿no? Eso A es. que esos archivos Sí, que no se fotográficos, pierdan. esas fotografías que tengan por allí, sobre todo eso, ¿no? Se Que trataría no de se eso, ¿no? pierdan. Que no se pierdan porque las nuevas tecnologías avanzan tan rápido que igual hasta no se coge el tren, ¿no? Ujú. Y luego, pues eso, nos quedamos con la foto por ahí perdida, ¿no? Ujú. Y aquí, Coro, eskerrik asko bioi. Vale, Sí. Esas dos palabras de Coro Muro y de Iñaki Arrieta que nos hablaban de ese proceso de digitalización de fotos que llevan a cabo a través de Eusko Media. En definitiva, se trata de poder recoger ese archivo fotográfico, esa foto que tenga usted en casa,
o usted como institución, algún fondo fotográfico de interés que pueda tener y digitalizarlo para, tal y como nos comentaba Iñaki ahora en los últimos minutos, no se cierra esta foto. Así que nada más, por nuestra parte al menos por hoy, nada más. Estaremos la próxima semana en este espacio, en el espacio de Eusko y Cascuntá, hablándoles de otro tema de actualidad. Seguro que sí, hasta entonces, cuando ya.